Hoy vamos a ver la última respuesta al sufrimiento humano y al sufrimiento del creyente. Hasta ahora hemos visto dos respuestas. La primera respuesta era: no adores a Dios de balde. La respuesta de la mujer. La fe es conveniencia. Si no hay bendición, si Dios no te libra del castigo, entonces no lo adores. La segunda respuesta, la de los muchachos, los amigos de Job: todo tiene explicación. La fe es la fórmula para resolver una ecuación o un problema. Si estás viviendo esto, Job, es simplemente porque hiciste esto. Y si quieres salir de esta situación, hace esto y después esto y todo va a cambiar. Así es la fe. La fe es previsible, la fe es una fórmula. Esa fue la segunda respuesta que recibió Job a su situación. Y estas dos respuestas tienen algo en común. Ambas son respuestas humanas. Una más mundana, la otra más piadosa, pero las dos son respuestas humanas. Y la respuesta de hoy, la respuesta final, la respuesta de las bestias, que es en realidad la respuesta de Dios, usando la ilustración de varias bestias, es para el libro de Job la única respuesta válida. Es para el libro de Job la única respuesta verdadera. Hay una sola respuesta al sufrimiento y esa es la respuesta de Job. Y si parafraseamos la respuesta del día de hoy, hermanos, podemos decir que es así. Dios es Dios y Dios es tu Dios. Esa fue la respuesta que escuchó Job. Es una sola respuesta en realidad, pero dependiendo de con qué ojos la veamos y con qué oídos la escuchemos, hace una gran diferencia. Vamos a dividir este mensaje en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la situación, el estado en el cual Job estaba cuando recibió la respuesta. Un estado de resignación total. En segundo lugar, vamos a ver la primera parte de la respuesta de las bestias. Dios es Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la última y la final y la más importante de las partes de la respuesta. Dios es tu Dios. Así que vamos primero a ver en qué situación, en qué estado estaba Job cuando recibió la respuesta de Dios. Capítulo 30 del libro de Job, versículo 20. Job decía lo siguiente. Vamos a hablar en primer lugar de la resignación de Job. Después de haber escuchado la respuesta de su mujer, después de haber discutido largo rato con sus amigos, Job ora al Señor lo siguiente. Y él dice: clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. De esta manera Job oraba a su Dios. En este estado estaba Job completamente resignado. Y la oración de Job, ¿saben qué, hermanos? Me recuerda a la oración de un profeta, Habacuc, quien comenzaba su profecía diciendo lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc comenzaba así, con una queja, su profecía, sediento de la palabra del Señor, queriendo escuchar la voz de su Dios. Pero Job estaba en un estado diferente. Más adelante, Habacuc diría: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc todavía esperaba la respuesta del Señor, pero Job solamente esperaba la respuesta de la muerte. Capítulo 30, versículo 23, Job decía al Señor lo siguiente: porque yo sé que me conduces a la muerte y la casa determinada a todo viviente. Yo sé, Señor, que me estás llevando a morir. Esa es mi esperanza, que finalmente llegue ese día en donde
el dolor y el sufrimiento que estoy pasando termine. Job estaba completamente resignado. A diferencia de Habacuc, que esperaba la respuesta de su Dios, Job esperaba de Dios simplemente el punto final, el límite a todo, su muerte. Eso es lo que Job esperaba. Y no juzguemos tan rápido a este hombre sufriente, hermanos. Hasta este entonces en nuestra serie todavía no leímos el pasaje que creo yo es el más difícil, el más chocante de leer del libro de Job. Y vamos a leerlo ahora, capítulo 1, versículo 13. Job, que era un hombre próspero, que lo tenía todo, que disfrutaba de muchas bendiciones materiales, familiares, una vez tras otra comienza a recibir estas noticias. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aun cuando éste estaba hablando, vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Imagínense lo que había vivido este hombre. De una sola vez perdiéndolo todo. De una sola vez perdiendo todo aquello que él amaba. Y después de esto, ¿sabemos lo que pasó? Vino una enfermedad que consumió su piel. Y en el capítulo 30, versículo 30, Job decía lo siguiente: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. No solamente lo había perdido todo, sino que ahora estaba en un estado tal que ya no podía soportar. La única respuesta que Job quería del Señor era su muerte. Es lo que él estaba esperando. Y en ese estado viene la respuesta del Señor. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Hay veces en que la respuesta del Señor viene enseguida o después de un corto tiempo. Hay veces en que pasamos algo y estamos tristes, estamos luchando y nuestra fe está fuerte todavía, y ahí nos responde el Señor y decimos: qué grande es el Señor. Y damos voces y contamos a todos que Él nos respondió a tiempo. Pero en el caso de Job, y es el caso de muchos también, la respuesta vino bien tarde. La respuesta vino y le encontró cuando él estaba en un estado de resignación total. Ella no esperaba una respuesta diferente de la del Señor más que la muerte. Esto nos enseña, hermanos, que hay veces que la respuesta viene temprano o un poco más tarde, y hay veces que la respuesta se tarda mucho. Pero de lo que podemos estar seguros es que el Señor nos responderá. Quizás la respuesta se hizo muy tarde ya en tu vida. Tal vez hace mucho tiempo estás esperando. Tal vez ya estás resignado.
pero no dudes que la respuesta del Señor va a venir. Y la respuesta del Señor viene en tiempos diferentes y en formas diferentes. En este caso vino, dice, desde un torbellino. Hay veces en que la respuesta del Señor viene fuerte. El Señor nos responde con algo que nos transforma y nos trastorna completamente. Pero hay veces que la respuesta del Señor también viene, como al profeta Elías, en un viento apacible y delicado. Lo que no cambia es que el Señor tarde o temprano, o de una forma o de otra forma, va a responder a aquellos que claman a Él. Siempre la respuesta del Señor va a venir. Esto nos enseña la vida de Job. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, a analizar esta respuesta que podemos verla desde dos perspectivas. En primer lugar, podemos decir que la respuesta es: Dios es Dios. A partir del capítulo 38 es Dios y ya no la mujer, ya no sus amigos quien comienza a hablar. Dios mismo entra en escena y responde a Job. Y algo muy interesante, el discurso de Dios, la respuesta de Dios, no es una respuesta moralista, la que muchos esperarían, la que sus amigos tal vez esperarían. Dios no viene y le dice a Job: mira, Job, cuando vos tenías 5 años mentiste, entonces yo hoy te estoy castigando. Dios no le dijo a Job: mira, vos no te diste cuenta, Job, pero vos pensaste eso, entonces por eso te estoy castigando. Vos hiciste esto o aquello. Esa era la respuesta que los amigos quizás estaban esperando. Pero Dios no responde absolutamente nada de eso. Es más, Dios tampoco responde la pregunta más intrigante de todas: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? A Dios no le importó responder esa pregunta. Es como que Dios dice: yo no tengo por qué darte la explicación, yo no tengo por qué darte la razón. En todo el discurso de Dios que tenemos aquí en el libro de Job, no encontramos que Dios le respondió el por qué. Y algo muy interesante es: Dios no le respondió el por qué. A la pregunta y al cuestionamiento de Job, Dios le responde con otra pregunta y con otras preguntas. Dios le dice a Job: ponete de pie ahora, Job, prepárate, porque yo te voy a preguntar y vos me vas a responder ahora. Y le hace una pregunta muy sencilla. La primera pregunta que le hace Dios a Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, si me puedes responder esta pregunta, yo te respondo todo lo que vos quieras. Job, si me puedes dar tan solo una respuesta a esta pregunta, yo te voy a responder todas las que vos me hiciste. ¿Dónde estabas vos cuando yo fundé la tierra? Yo estuve ahí y no te vi ahí, Job. Decime, ¿dónde estabas? Y después de esta pregunta, Dios le hace 45 preguntas. En los capítulos 38 y 39. 45 preguntas en donde Dios pregunta acerca de la creación y mete en colación muchas bestias. Dios hace preguntas tales como: Job, ¿vos fuiste quien ordenó las estrellas? Job, ¿vos ya estuviste en el fondo del mar alguna vez? Le pregunta Job. Respondeme, ¿alguna vez te fuiste al fondo del mar? Job, ¿sos vos quien haces llover, tronar y relampaguear? Vos sos el que le mandás la orden a las nubes para que echen agua, a los truenos para que aparezcan. ¿Sos vos, Job?, le dice Dios. Dios le pregunta a Job: Job, ¿vos armaste el diseño de las estrellas, de las constelaciones? ¿Fuiste vos? Y después comienza a mencionar a varias bestias y le pregunta a Dios a Job: Job, ¿vos sos el que cazás para darle de comer a los leones? ¿Vos sos el que haces eso? ¿Vos le das de comer a los leones y a los cuervos? ¿Vos fuiste quien liberó al asno silvestre? Le pregunta Job. Le pregunta Dios a Job. ¿Vos podés atarle a un búfalo y llevarle como tu mascota, Job? Le pregunta Dios. Job, ¿fuiste vos quien elegiste los colores del pavo real?
Le pregunta Dios a Job. ¿Fuiste vos quien decidió los tamaños de la pluma del avestruz? ¿Fuiste vos, Job? Le pregunta Dios. ¿Fuiste tú quien le dio la fuerza al caballo? Le pregunta Dios a Job. ¿Sos vos, Job, quien les marcás la ruta al gavilán? ¿Quién le decís dónde poner el nido al águila? Vos sos, Job. Respondeme, porque si vos me respondés, yo te respondo cualquiera de tus preguntas. ¿Podés responderme acaso una sola de estas preguntas? Y Job responde no. En el capítulo 40, Job dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero en toda esta respuesta, Job todavía no cambió su actitud. Aún estaba resignado. Dios le responde algo que Job ya sabía. Yo sé que vos sos Dios. Yo sé que Dios es Dios. Lo único que yo quiero es que acabe todo esto. Lo único que yo quiero es morirme. La actitud de Job aún no había cambiado con esta primera parte de la respuesta. Él sabía que Dios era Dios, que Él es el que podía hacer todo y que Él nada podía responderle. Job sabía eso perfectamente y no estaba entendiendo todavía lo que Dios le quería decir. Y entonces Dios una vez más le dice a Job: ponete de pie, prepárate, porque una vez más te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y ahora trae a colación a 2 de las bestias más grandiosas y maravillosas que encontramos en la Biblia, más intrigantes. Mucha especulación ya se hizo acerca de qué bestias son estas. Dios menciona al Behemoth y al Leviatán. Al Behemoth y al Leviatán trae a colación. Y finalmente, después de escuchar esta respuesta, es que Job entiende. La segunda parte de la respuesta es: Dios es tu Dios. Les cuento una experiencia, hermanos. Probablemente hace 20 años fuimos con mis padres por primera vez a hacer camping. Primera aventura que yo tenía de chiquito, probablemente tenía 7, 8 años. Y fuimos al sector ahí de arroyos y esteros, a un lugar, a pescar a un riacho que se llama Unú. No sé si hasta ahora existe, ¿verdad? Pero en ese entonces era un lugar completamente lleno de vegetación, una selva tupida, y fuimos en un convoy, unas cuantas familias en donde teníamos nuestro PC, y la idea en la primera noche en el primer día era dividir a las familias en varios sectores del río para que pesquemos ahí. Y llevamos nuestras cosas para comer, nos quedamos en una linda playa, un riacho en realidad no es muy ancho el río, y ahí había una selva impresionante, tupidísima, y aquí atrás otra selva, y comenzamos a pescar. Yo estaba emocionadísimo, era mi primera experiencia ahí en contacto con la naturaleza, que antes nunca había tenido eso. Estaba con mis padres, fue también un tío. Comenzamos a pescar, maravilloso, todo muy lindo, yo estaba muy emocionado, y cuando comienza a caer el día, a bajar el sol, del otro lado del riacho yo escucho un ruido, y era el ruido de un yaguareté del otro lado, pero así bien fuerte. Y le pregunto a mamá: ¿vos escuchaste eso, mamá? No, me dice ella. Y después ahí nomás, otra vez, más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y yo comencé a desesperarme, entré en un pánico impresionante, y yo comencé a pensar: ¿qué vamos a hacer si el yaguareté viene ante nosotros? Tenía que nadar, ¿verdad? Y le preguntaba: ¿el yaguareté sabe nadar? Y me decía no, ¿verdad? Pero igual no, yo no creía, ¿verdad? El yaguareté es grande porque si no es tan grande, mi papá le va a poder matar, ¿verdad? Pero si es ya de un tamaño, quizás papá ya no va a alcanzar, dije yo, ¿verdad? Entonces estaba yo totalmente desesperado, en pánico, porque no sabía qué hacer si esa bestia se aparecía frente a mí. Teníamos un arma y yo le preguntaba: ¿podemos matarle a ese? Y sí, me decían, pero igual yo no creía. ¿Qué iba a hacer yo, un niño de 7, 8 años, frente a una bestia así? Y cayó, y después paró el sonido, pero yo me quedé completamente en shock.
y teníamos que esperar que nos busquen y nos buscaron después de 2 horas y fueron las 2 horas más terroríficas de mi vida quizás porque yo ahí abrí los ojos, ¿dónde yo estoy? Si el yaguareté no viene ahí del otro lado del río, puede venir de atrás, puede aparecer cualquier boya ahí, va a venir a picarnos, qué sé yo. Ese riacho estaba infestado de yacarés, infestado, después justamente fueron a cazar yacarés. Y ahí yo abrí los ojos, ¿dónde estoy? ¿Dónde vine a meterme? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos ante una situación que no podemos cambiar? Más o menos esto fue lo que Dios, con la ilustración de las bestias, le dijo a Job. Según los comentaristas, el Behemoth es un hipopótamo y el Leviatán un cocodrilo. Muchas teorías hay, hermanos. Pueden ir a investigar y ya que eran dinosaurios, de todo se dijo de estas dos bestias. Pero con motivos didácticos va a ser más fácil que nosotros imaginemos a un hipopótamo. Y aquellos que vieron pelear a un hipopótamo saben que es una bestia terrible. Y a un cocodrilo. Y siempre donde hay hipopótamos hay cocodrilos. Y el Señor le dice a Job, en primer lugar, acerca del Leviatán, del Behemoth, capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti hierba, come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? Y horadará su nariz, le decía Dios a Job. ¿Podés vos hacer un agujero en la nariz de un hipopótamo, Job? Respondeme eso. ¿Podés hacer eso? Y del Leviatán dice, sacarás tú al Leviatán cuerda que le eches en su lengua. Te vas a traer a meter tu mano para sacar un anzuelo de la boca de un cocodrilo. Job, ¿podés hacer eso? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. Le vas a tener al cocodrilo como tu mascota y le vas a dar a tu hija. Job, ¿podés hacer eso? Y el Señor dice en el versículo 8, pon tu mano sobre él acerca del Leviatán, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Y Dios le dice a Job, y esta es la respuesta final, atendamos muy bien. Nadie hay tan osado que lo despierte al Leviatán. Nadie va a querer despertar a un cocodrilo. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y Job finalmente abre sus ojos y entiende lo que Dios le estaba queriendo decir. Yo no puedo estar frente a un hipopótamo, ni siquiera puedo estar frente a un cocodrilo. Me comería, no sé qué voy a hacer, voy a quedar en shock. Y sin embargo, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que creó a estas dos bestias gigantes, está delante de mí. Job abre los ojos finalmente para ver lo que Dios le estaba diciendo. Es como si las bestias le dijeron, Job, Dios no es solamente Dios en las alturas. Job, Dios es tu Dios. Dios está delante de ti, de lo alto bajó para atender tu caso, de lo alto bajó para mirarte a ti, de lo alto bajó para demostrarte que Él te tiene en consideración, que Él te ama. Eso fue lo que las bestias le mostraron a Job. Yo no puedo estar frente a las bestias y sin embargo estoy frente al Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién soy yo para estar delante de este Dios? Me aborrezco, decía Job, y me arrepiento en ceniza. No soy digno, Señor, de estar en tu presencia, de que hayas atendido mi caso, de que me hables. Y sin embargo viniste, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo estar delante de ti. Esta misma actitud tuvo Pedro cuando el Señor Jesús demostró su poder, calmando la tempestad. Aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estos hombres se dieron cuenta de quiénes eran, de que Dios no era solamente Dios en lo alto, sino de que Dios era su Dios, estaba en sus vidas.
Había atendido su caso, la respuesta del sufrimiento, la situación del sufrimiento quedó atrás. ¿Qué más importaba? Dios estaba delante de él, Dios le estaba respondiendo. Dios es tu Dios, Job. Ese Dios que con tanta ternura llamó por nombre a su siervo, mi siervo Job. Qué grandioso esto, hermanos. Nosotros podemos salir de acá hoy con una parte de la respuesta. Podemos decir, Dios es Dios. Cuando Él quiere, hace lo que quiere. Cuando Él quita, Él quita. Cuando Él da, Él da. Cuando Él dice, llegó el final y me voy y ya está. Dios es Dios y siempre Él va a hacer lo que quiere. Entonces yo voy a vivir como sea, total, Él siempre va a hacer lo que Él quiere. Puedes irte de acá hoy simplemente con esta respuesta. Pero si tenés los ojos para ver, si tenés los oídos para oír esta segunda parte de la respuesta, te vas a dar cuenta que Dios no es solamente Dios en lo alto. Dios no es ese Dios que está lejos. Dios no es Dios en las ideas. Dios es tu Dios, que te conoce por nombre, que te llama por nombre. Dios es ese Dios que no estimó su deidad como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por vos, por tu pecado, por gracia. Este es el Dios frente a quien vos estás hoy. No es el Dios que está lejos, es el Dios que te conoce por nombre, ese Dios que por gracia conoce tu caso. La situación y la pregunta del sufrimiento son respondidas de esta manera. ¿Qué más importa si es que Dios está conmigo? ¿Quién soy yo, criatura insignificante, que ni siquiera al Behemoth o al Leviatán voy a poder hacer frente? ¿Y quién soy yo para que este Dios haya venido a mi vida? Y yo te digo algo, no solamente vino a tu vida, derramó su sangre por vos. Derramó esa sangre preciosa por el perdón de tus pecados. Claro que vas a arrepentirte si abrís los ojos para ver esta realidad, porque te vas a dar cuenta que no sos digno de estar frente a la presencia del Señor, y sin embargo Él pagó tus deudas y Él te llama. Este es el Dios que tenemos. No es solamente Dios en lo alto. No es el Dios que nosotros como seres humanos siempre queremos tener como nuestra mascota en nuestra religión. Y cumplimos las reglas y hacemos esto. No, ese Dios que conoce tu nombre. Ese Dios que tomó tu caso. ¿Con cuál de las respuestas te vas a quedar? ¿Vas a salir hoy diciendo simplemente Dios es Dios? ¿O vas a decirle al Señor, sé mi Dios, Señor? No soy digno de estar delante de ti, pero me entrego a ti completamente. Entrego mi vida completamente a ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. Siempre conocí a Dios en las alturas, al Dios que leía en los libros, pero hoy escuché tu voz, Señor. Me arrepiento y me aborrezco, porque no soy digno de estar delante de ti. Sin embargo, este es el Dios que tenemos. Y el mismo Dios de Job es el mismo Dios que nos está hablando en esta mañana. ¿Cómo estás delante de este Dios? Te digo, puedes aferrarte a tu religión, puedes aferrarte a tus pensamientos, a tus ideas y salir otra vez y decir, sí, Dios es Dios. O puedes hoy rendirte ante este Dios y transformar tu vida completamente, dejándole que Él entre como el Dios personal a tu vida, porque Él murió por tus pecados, pagó tus deudas para que puedas tener una relación con Él. Ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Y si hay aquí en esta mañana una persona
que vive una religión y nada más, que sabe todo de Dios, sabe que Dios es Dios, pero hoy está escuchando la voz de Dios diciéndote: abrí los ojos, yo estoy llamándote. No soy una religión, no soy una idea, soy el Dios que te conoce y te llama por nombre. Si hay alguien que en esta mañana está escuchando esta voz de su Señor, yo le voy a pedir que haga una oración de arrepentimiento como la que hizo Job y de entrega completa a Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, me arrepiento. Quiero dejar de lado todo aquello que hice mal. Quiero dejar de lado toda mi actitud de ser el dueño de mi vida y me entrego a ti completamente. Te pido que me renueves y me transformes. Quiero que seas mi Dios. Quiero que Jesús sea el dueño y el Señor de mi vida. Me arrepiento porque no soy digno de estar en tu presencia y sin embargo hoy escuché que por tu gracia puedo estar delante de ti, que por tu gracia he recibido el perdón de mis pecados. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien que en esta mañana oró por primera vez esta oración conmigo. Voy a pedir que alce la mano porque yo quiero orar por vos. Y quizás hoy sea el día en que camines de manera diferente, una vida completamente diferente, con Dios no solamente en lo alto, sino Dios presente en tu vida. Hay alguien que oró por primera vez esta oración conmigo. El Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que oró conmigo hoy? A estas dos personas, a estos dos varones, quiero pedirles un paso más. Yo quiero orar por ustedes y les voy a pedir que puedan pasar acá. Quiero entregar sus vidas y también unos hermanos van a estar acompañándoles porque queremos continuar con ustedes en su caminar. Señor te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. ¿Tu nombre, hermano? Lorenzo. Vamos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te doy gracias por la vida de Miguel, de Lorenzo, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme sus vidas, Señor. Que ellos desde ahora en adelante puedan caminar contigo, puedan conocerte más y puedan decir como Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Te alabamos y te entrego, Señor, sus vidas, sus familias. Que tú los transformes en tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hermanos, te invito a que nos podamos poner de pie. Y esto es también una llamada de atención para nosotros. Está nuestra relación con el Señor viva. Job conocía a Dios como Dios, Él es Dios, pero ahora sabía que Él era su Dios. Está nuestra relación dormida. Nos maravillamos por muchas cosas. Le voy a pedir por favor a los músicos que podamos cantar juntos como una declaración de fe este himno. La mayor maravilla que podamos nosotros reconocer hoy, la mayor maravilla de tu vida, quiero decirte hoy, hermano, por más de que tu relación con el Señor esté quieta, esté fría, recordá hoy la maravilla de que Dios, ese Dios creador del universo, te ama a ti, te conoce a ti por nombre. Y si estás pasando por sufrimiento, recordá de ese Dios que es tuyo, vas a recibir la respuesta. Alabemos a nuestro Dios.